siempre buscamos una aproximación diagnóstica, porque sí me gustaría aclarar que nosotros como imagen damos un diagnóstico aproximado de acuerdo a las características que tiene por imagen. Vamos a ver en qué me equivoqué. Y evidentemente se agrega, le llamamos un adendum, se hace una corrección, se hace la corrección en el reporte para que pues no haya mayor problema, tanto con el paciente, porque muchas veces son de seguros, si ya traen conocimiento, o inclusive si ya son pacientes con cáncer previo, que se recuperaron y se vuelve a presentar, ahí sí ya es muy difícil, ¿no? Porque ya conocen cómo es su enfermedad y saben qué significa que vuelve a aparecer algo. Ustedes van normalizando de alguna manera algo que es natural. Para nosotros puede ser que como nuestra vida todo el tiempo habíamos estado sanos, Exactamente. saludables, llega este impacto y es como de, ay, yo me estoy sintiendo súper mal y los vemos a ustedes y hay veces que sí, hay muchos especialistas o médicos que realmente son totalmente fríos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más aquí en Creciendo con Rangel. Y hoy, ¿qué creen? Vamos a saber un poquito de lo que sucede detrás de esos estudios que luego nos mandan a hacer los médicos, que nos dice algún especialista, híjole, ¿qué crees? Necesito que te hagas una radiografía, que vayas a que te hagan un ultrasonido, que te realicen una tomografía, la mastografía, cualquier situación de imagen. De repente, como pacientes, evidentemente no sabemos qué es lo que está pasando con nosotros, hay incertidumbre, hay angustia, hay preocupación y llegamos a manos de esos otros médicos generales, especialistas en temas de imagenología. Y hoy tendremos la fortuna de poder platicar con uno de ellos. José fue parte importante de un proceso personal, de un chequeo anual normal, y de verdad me llamó mucho la atención la forma en la que él, de manera y de forma humana, me fue llevando de la mano en un ultrasonido que me habían mandado a hacer. No tenía yo ninguna situación compleja, gracias a Dios, pero el hecho de que él se detuviera a explicarme, esto que estás viendo aquí un poquito más oscuro es normal, no te preocupes, mira esta raya que se ve en el ultrasonido, normalmente está de este grosor, tú la tienes en este grosor y está perfecto. Ese tipo de trato que nosotros requerimos como pacientes para tranquilizarnos, para entender, no necesariamente volvernos especialistas, pero sí saber que nuestra salud está en manos de expertos, eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué es lo que sucede en ellos como médicos, en este caso de radiología, de imagenología? Porque ellos también son seres humanos, porque ellos también les toca diagnosticar en algún punto esos tumores, esas situaciones malignas o algún seguimiento de cáncer. Hoy por eso me encanta que pueda estar con nosotros José para platicar de su propia historia y sobre todo resolver sus dudas, todas las dudas que ustedes han hecho llegar a través de nuestras redes sociales y el teléfono de WhatsApp. Así es que comenzamos. Hoy en Creciendo está como invitado el doctor José Avilés para hablarnos sobre cómo trabajar tus emociones después de una mala noticia. Pues hoy saldremos de todas las dudas en las que de repente como pacientes llegamos a tener de qué está pasando del otro lado con los médicos, pero en particular cuando nos mandan a hacer algún estudio de imagen, los ultrasonidos, tomografías, en fin, de repente rayos X dices, ¿de qué va todo esto? Pues del otro lado siempre hay un especialista y en este caso me encanta que esté con nosotros José, él es médico, pero también radiólogo y eso nos encanta el saber del otro lado, cómo es que se vive todo esto que ellos ya como especialistas ubican perfectamente en las imágenes. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, José, gracias a ti por aceptar esta invitación y sobre todo para sacarnos de dudas de inicio. Tú como radiólogo, que es como nosotros llegamos y vemos, debes de traer ciertos estudios previos. ¿Qué es lo que un radiólogo hace? Mira, más que nada nosotros evidentemente somos médicos, pero estamos más que nada enfocados al área de complemento. Ayudamos a hacer diagnóstico, complementamos a los médicos clínicos, a los cirujanos, los ginecólogos, internistas y todos los demás médicos con los que todos acuden para pedir apoyo, ¿no? Sobre qué es lo que les está pasando. Y ahí es donde nosotros entramos con el área de imagen para poder orientar un poquito mejor a estos médicos a su diagnóstico. Esta es nuestra principal función, hacer un diagnóstico por imagen y complementar la patología que están estudiando, en caso de que existiera, obviamente. Exactamente. Y justo por eso, parte de nuestra audiencia
les hicimos saber que íbamos a tener esta entrevista contigo y hay algunas preguntas en particular que te quieren realizar. Ahí te va la primera pregunta por parte de Vicente López. Dice así. ¿Cómo manejas la responsabilidad de emitir diagnósticos que pueden cambiar la vida de una persona? Bueno, el emitir diagnósticos, pues como dice la pregunta muy directamente, es casi siempre nuestra responsabilidad, sobre todo hablando, pues el boom que todos tienen es cáncer, ¿no? Cuando diagnosticamos algún tumor. Eh, Varía mucho, ¿no? Porque siempre la responsabilidad existe a la hora de emitir el diagnóstico, ya sea por tomografía o resonancia o ultrasonido, pero definitivamente es muy diferente cuando lo hacemos por ultrasonido que tenemos al paciente literal a nuestro lado, ¿no? Entonces, la responsabilidad que tenemos es muy grande, nos tomamos o procuramos, yo creo que la gran mayoría tomaron nuestro trabajo muy en serio y siempre buscamos una aproximación diagnóstica, porque sí me gustaría aclarar que nosotros como imagen damos un diagnóstico aproximado de acuerdo a las características que tiene por imagen, pero muchas veces el diagnóstico definitivo, sobre todo en tumores, es patología. Entra otro médico que sé que hace un análisis de la muestra y nos da el diagnóstico ya certero. Pero nosotros sí tenemos como que, ah, mira, aquí hay algo, ¿no? Lo que está buscando parece esto, pero la mayoría de veces necesitan tomar la pieza y analizarlo. Pero sí tenemos demasiada responsabilidad en cuanto a emitir un diagnóstico lo más certero posible para poder complementar bien el diagnóstico. Entonces sí hay demasiada responsabilidad por nuestra parte. Totalmente de acuerdo, sí, para nosotros como pacientes, ahorita que me hiciste recordar, justo por parte de mi ginecóloga me mandan contigo para poder realizarme ciertos estudios de ultrasonido y el revisar a nosotros como pacientes, pues el tener al médico especialista, en este caso te tuve yo a ti súper cerquitita, de alguna manera como pacientes estamos atentos a sus caras, ¿no? De qué estará, si, Sí, si hay algo raro, seguro va a ser cara rara y entonces y vemos la imagen ahí en el ultrasonido y nosotros vemos nada más cosas negras, cosas blancas, algunas rayitas, pero esa interpretación que ustedes sí saben y que ustedes sí localizan perfectamente si hay algo raro, también se necesita esa comunicación que digo, no te lo comenté ese día del estudio, pero te agradezco el hecho de que tengas esa empatía para poder comentar, oye, aquí esto, estas rayitas es normal, esto que se ve aquí, o sea, como que nos expliquen un poquito más sin necesariamente tener nosotros la expertise, pero al menos saber y tranquilizarnos de que lo que estamos viendo, qué significa y si es algo que no nos tenemos que alarmar o probablemente sí. Y de hecho, pues parte de eso es un poco esa relación humana que pocas personas, creo yo, llegan a tener, aunque la deberían de tener. En este sentido, mi querido José, por acá Carla Pérez también te hace otra pregunta. ¿Alguna vez te has equivocado en un diagnóstico? Y de ser así, ¿cómo lo manejaste? Sí, por supuesto, somos humanos, no somos robots. La idea de que estudiamos tantos años es por tratar de ser lo más certeros posibles, pero definitivamente, sobre todo cuando egresamos, que estamos nuevecitos salidos del empaque, ¿no? Es común que sí cometamos ciertas equivocaciones, sobre todo si son cosas que luego no vemos muy comúnmente y hasta con cosas comunes a veces se nos van cosas, ¿eh? No creas que no, pero obviamente procuramos que sea un porcentaje muy bajo y cada vez mejorar más para evitar cometer esos mismos, pues sí, errores al final de cuentas, ¿no? Y pues cómo lo tomamos, pues uno se estresa, ¿no? Porque de repente tenemos colegas, casi siempre trabajamos con otras personas más grandes, con más experiencia. Los jefes suelen ser personas con más experiencia y normalmente las quejas o los comentarios llegan con ellos, ¿no? Entonces, cuando llega el jefe y te dice, es que hay un detalle con tu reporte, pues tú dices, chino, aquí qué pasó, ¿no? A ver, vamos a ver en qué me equivoqué. Y evidentemente se agrega, le llamamos un adendum, se hace una corrección, se hace la corrección en el reporte para que pues no haya mayor problema, tanto con el paciente, porque muchas veces son de seguros, y aunque no lo fueran, pues también para que no tengan problemas en su manejo médico, ¿no? Pero sí me ha pasado, y pues ¿qué hacemos? Seguir adelante, ¿no? Corregir las cosas y mejorar para evitar más problemas en el futuro. Exactamente, José, lo decías muy bien, somos seres humanos, cualquier profesión necesita cierta especialización y tener ese conocimiento, pero eso no exenta ni exime el que tengamos alguna situación humana de confusión.
Evidentemente, como pacientes, pues me imagino en este caso, ¿no? Los pacientes que fueron diagnosticados con algo que no tenían y resultó que sí, o al revés, que resultó que sí había algo, pero al principio les dijeron que no tenían nada. En tema emocional, también el impacto que ellos pudieron haber tenido, pues estamos hablando justo, ¿no? De la salud de una persona, pero al ver este otro lado de la moneda, por eso la entrevista del día de hoy contigo, ¿cómo es que lo viven ustedes como parte de los especialistas? Otra pregunta, mi querido José. Abigail Reyes nos dice, ¿Cómo manejas los casos en los que el diagnóstico puede causar un impacto emocional fuerte en el paciente? Y si es que tú das esas noticias. Ok, vamos de nuevo a lo mismo. Varía mucho el diagnóstico y también el método de estudio. Cuando es tomografía y resonancia, pues prácticamente ustedes como pacientes no saben que nosotros existimos, porque el que les hace el estudio es el técnico radiólogo. Nosotros no aparecemos más que por llamada o mensaje estamos comunicándonos para pedir ciertas adquisiciones de las imágenes en particular para diagnóstico, porque sí estamos pendientes, pero no los vemos. En cambio, en ese modo, pues a la hora de que reportamos, pues no los vemos directamente, todo es directo como un reporte que lee su médico y digamos que no tenemos tanta responsabilidad en cuanto a cómo puede reaccionar uno como paciente cuando le damos la noticia, ¿no? claro. Porque es directo con su médico, digamos que pasamos como desapercibidos. Ahora, por el otro lado, por el ultrasonido, pues nosotros somos los que estamos ahí directamente y muchas veces ustedes como pacientes ya llegan con, es que el médico me mandó que porque tengo unas bolitas y no le gustaron. El médico me mandó porque me vio esto y dice que está raro, ¿no? Y ya todos cáncer, 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 ¿no? Entonces hay Claro, veces lo que sí primero que nos viene vemos, a la mente, nos da susto. sí, claro, definitivamente, ¿no? Y otros casos, por ejemplo, los embarazos, que luego son muy tempranos y tienen sangrados y pues también nosotros somos que damos la noticia de que ahí sigue tu bebé o ya no está, ¿no? Entonces sí es complicado, pero la mayoría, a menos que siempre platicamos, procuramos no meternos en temas con su médico tratante, ¿no? Entonces, sí les decimos, mira, vimos esto, acá hay esta imagen, pero al final de cuentas, como te dije en un inicio, somos complemento del diagnóstico y procuramos no dejarle toda la responsabilidad al médico, simplemente de respetar su lugar como tratante, de que él Claro. es el que está dando el seguimiento, el que está diciendo puede ser el problema. A lo mejor él tiene más datos que yo no tengo y te puede dar un mejor diagnóstico, ¿no? Pero definitivamente hay gente que, te digo, depende mucho de cómo vengan, si ya traen conocimiento o inclusive si ya son pacientes con cáncer previo que se recuperaron y se vuelve a presentar, ahí sí es muy difícil, ¿no? Porque ya conocen cómo es su enfermedad y saben qué significa que vuelve a aparecer algo. Pero es muy variable, pero sí de repente es así sí es complicado con algunos pacientes, a veces se vuelve muy complicado en el momento de dar la noticia. Exacto. Oye, José, y ahí, por ejemplo, mencionas las tomografías y todos los otros tipos de imágenes donde ustedes físicamente no están con nosotros. Eh, ¿Qué tipo de hallazgos o qué es lo que se busca en cada uno de este tipo de imágenes? En el ultrasonido, pues bueno, la mayoría ubicamos que es como cuando estamos embarazados o para ver algún tipo de ultrasonido mamario, si es que hay alguna situación en mamas, pero ¿qué otro tipo de cosas podemos hallar desde un ultrasonido? ¿Qué tipo de hallazgos encontramos en una tomografía? Hay variedad, me imagino, en cuanto a los diagnósticos y si algo tenemos, no nos van a hacer un ultrasonido, será preferente alguna otra. ¿Para qué es cada uno de estos estudios? Ok, es demasiada información como para un pequeño tiempo, pero digamos que los estudios que usamos en imagen, por algo ya no somos radiólogos, somos imagenólogos, porque usamos radiación, usamos sonografía, que son ecos, como los radares sonográficos, y usamos algo que se llama intensidades de señal, que son unos pulsos magnéticos, que es la resonancia magnética. Entonces, usamos diferentes tipos de imágenes para que en la escuela obtenemos datos diferentes, son complementarios. Un caso más fácil, que creo que es más común conocido, muchos me dicen la mama. Es que yo quiero seguir con los ultrasonidos porque la mastografía me duele porque me aprietan, pero no es lo mismo. Entonces, hay lineamientos internacionales y ese creo que es de los más establecidos, que el control es por mastografía.
y el complemento es el ultrasonido, más no el control es por ultrasonido y el complemento es la mastografía. ¿Por qué? Porque la forma en la que caracterizamos la mama con la mastografía es muy diferente a cómo la revisamos por ultrasonido, porque la mastografía nos da una vista panorámica y ciertos hallazgos que por ultrasonido no se ven, y aparte del ultrasonido nada más veo la zona por donde voy pasando el equipo. Entonces, se complementan, no son lo mismo, no son para lo mismo, pero sí es necesario hacerse las dos cosas. Digamos que la tomografía, la resonancia y otros tipos de estudios más que hacemos que son más especializados, tienen una función en particular y no siempre lo necesitas, pero hay veces que sí se necesita y va a variar muchísimo, muchísimo de qué es lo que esté buscando el médico. Por eso es importante y siempre preguntamos, ¿sabes por qué te pide el estudio el médico? Para nosotros orientar a qué es lo que le puede ayudar. Porque a lo mejor no quiere decir que el médico sea malo, ¿no? Pero a veces, al final de cuentas, esa es nuestra área, poder orientar a qué es lo que mejor le sirve al médico para el diagnóstico, ¿no? Entonces, sí nos ayuda a saber. Exactamente. Perfecto, José. Por acá, Sandra Rivas nos dice, ¿Qué haces para evitar que el sufrimiento de los pacientes te afecte demasiado en lo personal? Bueno, este es un tema demasiado, no es que sea personal, sino que es una problemática que luego existe, sobre todo en instituciones de salud más grandes, llámese sectores públicos, no voy a decir nombres en particular, claro, pero uno como médico no es que te digan que no debas sentir, pero cuando uno se va formando, evidentemente estás en un área donde, digo, siendo muy drástico, la muerte es algo que está en el día a día, ¿no? Entonces, las malas noticias, los accidentes, todas las cosas. Entonces, no es por ser deshumano, pero, y que no seas empático, pero tampoco puedes, no es que no me importe el paciente y que no lo llore, pero tampoco puedo ser demasiado empático porque tengo que seguir trabajando y no puedo decir porque mi primer paciente tuvo un problema muy feo, me bloqueo, lloro y ya no puedo seguir trabajando, me explico, porque pues hay más gente que tenemos que seguir viendo. Entonces, claro. sí es un tema aquí que muchos piensan, es que no sienten, no, no es que no sentamos, es que de alguna forma tu formación te hace pues verlo como algo que son cosas que naturales y que tenemos que Vamos darle manejo, también normalizando, tratar de ¿no? apoyar. ¿Perdón? Ustedes van normalizando de alguna manera algo que es natural. Para nosotros puede ser que como nuestra vida todo el tiempo habíamos estado sanos, saludables, Exactamente. llega este impacto y es como de, ay, yo me estoy sintiendo súper mal y los vemos a ustedes y hay veces que sí, hay muchos especialistas o médicos que realmente son totalmente fríos, son totalmente secos, que ya se van al otro lado. Ya es Ujú, sí, deshumanizarse totalmente, te doy el diagnóstico, tienes cáncer, te vas a morir. Espérate, o sea, sí que bueno que se lo digas a 20 más, pero pues yo soy yo, ¿no? Y obviamente nosotros como pacientes lo sentimos como muy personal. sí, Y hay claro. pacientes también son humanos. Claro, no sé, no lo justifico, sí, definitivamente hay que ser empáticos, siempre procuramos, tratamos de ser empáticos. Y te digo, a veces quizás a mí también me ha pasado alguna ocasión, pero pues a veces también tenemos malos días, ¿no? Entonces, se Claro. juntan muchas cosas de repente y dice uno, híjole, pero tratamos siempre de dar la mejor cara y de solucionar las cosas y pues las malas noticias tratar de darlas en la mejor forma, pues sí, lo mejor posible, ¿no? Porque se entiende que es algo que no hay que atravesar y que de alguna forma en algún punto de nuestra vida nos va a tocar. Exactamente. José, ya para concluir, quería yo preguntarte si llevas tú como ser humano, como individuo, algún acompañamiento o de alguna manera cómo desahogas justo todo este tipo de situaciones emocionales para poder tú continuar tu vida, no como el doctor, sino como el hijo, como el esposo, como el papá, como el hermano, como ese ser humano que eres. ¿Cómo puedes hacer esta dualidad, esta forma de llevar tu vida personal con la vida profesional? ¿Llevas algún tipo de acompañamiento? No sé si te refieres a que yo hago actividades o alguna Ajá. persona. Ah, sí, Tanto claro, actividades como persona, a lo mejor vayas al psicólogo o tengas algún deporte especial, algo que hagas como para salir justo de estas emociones que vives día a día. lo que sea que no sea hospital. O sea, sí, la verdad es que luego mucho nosotros como médicos está muy normado y no está bien, lo sabemos, pero nos acostumbramos al exceso de trabajo.
Y cuando abusamos de eso, han habido problemas. Yo he tenido problemas en ocasiones por abusar de eso. El exceso de carga laboral definitivamente no es bueno en ningún ambiente. Y pues sí, mi familia, en mi caso que nada más somos dos, la familia, mi esposa, procuramos pues de alguna forma los fines de semana que sean nuestros, que podamos salir o inclusive hasta pasar el tiempo en casa sin hacer nada. Es demasiado agradable en este punto de la vida. Y en el día a día, pues yo en particular, pues realizo un ejercicio, es mi forma de desconectarse un ratito, pensar en nada y llegar a casa a descansar, ¿no? Y cocinar de repente, o sea, uno busca, porque yo conozco compañeros que les gusta ponerse a leer novelas, irse a algunos lugares al cine, no sé, pero en particular creo que todos buscamos de alguna forma alguna actividad recreativa que nos disocie un poquito del área hospitalaria y no pensar en tantos problemas que se viven dentro de un hospital, en la parte que uno como paciente no ve, que es el área hospitalaria como tal. Exacto, perfecto, José. Pues de verdad, mil gracias. Para concluir, no sé si tengas alguna frase o recomendación que puedas darle a nuestra audiencia por parte de tu especialidad. Claro, antes que nada, pues te daría muchísimas gracias por la invitación y por supuesto que aprovecho, yo más que nada les recomiendo, siempre busquen radiólogos, médicos radiólogos certificados. Hay muchos, así como en todas las especialidades, gente que, pues sí, podría decirse que son farsantes o gente que no tiene la preparación correcta, sobre todo en nuestra área, en el área de ultrasonido. Estudio barato no significa que siempre sea mejor. Entonces, sí busquen a personas que hay tampoco estudio caro, quiere decir que sea mejor, pero busquen personas certificadas, ¿no? Que los puedan ayudar de forma correcta. Yo sí que con quien más confianza le tengan. Exactamente, totalmente, mi querido José. Si queremos contactarte, ¿dónde te encontramos? Actualmente pueden preguntar por mí, me encuentro en el Hospital Santiago de Querétaro. Con mucho gusto pueden ahí comunicarse con el área de imagen y preguntar por un servidor, doctor José Avilés, para cualquier estudio que requieran, con mucho gusto lo podemos atender. Excelente, Doc. Pues muchísimas gracias, que tengas excelente día. Nosotros aquí en Creciendo continuamos con más. Bueno, ya conocimos el otro lado, qué es lo que le sucede a estos especialistas cuando reciben noticias y hay que transmitirlas a los pacientes. Pero bueno, vamos a dar lectura ahora a los comentarios que ustedes nos hacen favor de compartir en redes sociales. Ahorita está apareciendo en pantalla. Si todavía no saben en dónde seguirnos, bueno, pues por supuesto que en Facebook, en Instagram y también se puede suscribir a nuestro canal de YouTube. Ahí ya están subidos todos los programas que llevamos en estas 4 temporadas y nos va a encantar que nos hagan favor de compartir desde dónde nos ven, qué programa es el que más les ha gustado y a través del WhatsApp que también está apareciendo ahorita en pantalla, nos manden mensajito de texto para saber más de ustedes y justo parte de los mensajes ha llegado a través de las redes sociales. Ulises Aguilar nos dice: los veo desde Los Ángeles, California. Muchísimas felicidades por el programa. Ulises, gracias a ti por comunicarte y me encanta porque la tecnología nos hace llegar a donde sea y en este caso a Los Ángeles, California. Hasta allá, un gran beso y un gran abrazo. Cari Ortega, deberían hacer más entrevistas presenciales. Mi querida Cari, gracias por la sugerencia y sí, tienes toda la razón. Aunque efectivamente, como decía, la tecnología nos ayuda a llegar a diferentes partes del mundo y de esa forma tenemos mayor oportunidad de tener invitados desde donde ellos estén. Pero sí, lo tomamos en cuenta, Cari, por supuesto, para que haya más invitados así, face to face, cara a cara. Diego 32, los veo desde los primeros programas que hicieron. Gracias por querer ayudar a las personas a través de su contenido. Qué lindo, Diego. Gracias a ustedes por seguirnos y gracias a ustedes por ponerle esta atención a cada uno de los temas. Han sido diversos, pero cada uno de ellos nos ha dejado una gran enseñanza. Quique Alcocer, felicidades por el programa. Saludos desde San Luis Potosí. Ándele pues saludos hasta San Luis Potosí. Muchísimas gracias. Y pues bueno, seguiremos platicando y leyendo sus comentarios, agradecimientos, felicitaciones y todo lo que nos hacen favor de compartir, sugerencias, por supuesto, son bien recibidas. Si ustedes tienen a alguien en particular, algún especialista que quiera ser entrevistado aquí en Creciendo, bienvenido sea. Ahí en redes sociales y en el teléfono de WhatsApp nos hacen favor de compartir el dato y nos ponemos en comunicación, por supuesto. Mil gracias por haber visto el día de hoy el programa y nos vemos en la siguiente aquí en Creciendo con Ara Rangel.